esto, ¿vale? Bien, los niños tienen tarea también para hoy. Ahí tengo 3 secretarias guapísimas que van a repartir unos materiales para los niños, por favor, si podéis pasar y dárselo. Hay trabajito para hacer sobre el tema de hoy, sobre la predicación que vamos a tener esta mañana, y además una manualidad para que se lleven para casa, ¿vale? Una vez que ya lo tengáis todos, ahí tengo a las 3 secretarias que van a repartir la tarea estupendísimamente bien. Van a repartir la tarea y los materiales, los tijeros, pegamento y todo lo que le haga falta, ¿vale? Bueno, si hay de sobra, pues podéis también tenerlo, ¿vale? Creo que he hecho para todos, ¿vale? Así que podéis tenerlo. La manualidad, las madres tenéis que ayudarles si podéis, que lo coloreen, que lo recorten y luego hagan un tipo de colgante, arriba del versículo y abajo el corazoncito, ¿vale? Que tiene que ver, como digo, con el tema de hoy. Y los grandes, pues prestáis atención a lo que vamos a decir desde aquí, y si queréis una manualidad, pues otro día os traigo otra, aquí en la de C, ¿no? Pero bueno, no creo que nos pongamos a hacer manualidad aquí mientras estamos teniendo la predicación. Los niños, por lo menos, están siguiéndola de otra manera. Ahora, chicos, escuchadme una cosa importante. Tenéis una sopa de letras donde no vienen palabras que tenéis que buscar. Yo voy a dar una serie de palabras, no, vosotros no, más chiquitines, ¿vale? Una serie de palabras clave que yo voy a decir cuáles son, tenéis que estar muy atentos, ¿vale? A la palabra que yo vaya diciendo y la buscáis ahí en la sopa de letras, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues nosotros abrimos por Santiago capítulo 4, que es el tema que nos toca hoy. Hemos terminado el capítulo 3, que hablamos acerca de la lengua y de la sabiduría, del poder de la lengua y del poder de la sabiduría, ¿verdad? Y nos queda un poquito para acabar la carta, porque son 5 capítulos, y hoy pues toca el capítulo 4, y creo que antes de que lleguemos al verano, acabaremos con el capítulo 5, ¿no? Así que tenemos ahí delante Santiago 4 del 1 al 10, son los versículos que vamos a leer, ¿vale? Dice así la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Pero a Él da mayor gracia. Por lo cual dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, volveos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pues hasta aquí el pasaje que queremos traer esta mañana para considerar y que el Señor nos ayude a entender adecuadamente su palabra. He titulado el sermón, o este mensaje, En pie de guerra. En pie de guerra. Voy a contar 5, 10, 15, 20, 21, 31, 40, 40. Vale, hasta el 25 más o menos, hasta el medio. Todos sabemos acerca del conflicto actual, de la guerra actual que hay entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Al principio empezamos que todo era muy conocido, salían todos los medios, en todo momento, a toda hora que pusieran las noticias te hablan de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora ya se va diluyendo un poquito, ya no se habla tanto, hay otros temas que hay que hablar también. Y todos tenemos, al menos en un análisis superficial, tenemos en la mente que Vladimir Putin pues quiere anexionar Ucrania a Rusia para extender
lo que era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Europeas, ¿no? Para extender su territorio, ¿vale? Eso es lo que hemos escuchado en medios de comunicación, lo que hemos escuchado en la radio, en la televisión, donde sea, ¿no? Hemos leído en internet, en Twitter, en donde sea. Pero detrás de todo eso, dicen los analistas, los politólogos, que detrás de todo eso hay motivos religiosos. La Iglesia Ortodoxa rusa sufrió un cisma, una separación con respecto a la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Antes estaban todos bajo el mismo paraguas, pero los ucranianos decidieron salirse de esa unión de iglesias ortodoxas. El máximo representante de la Iglesia Ortodoxa rusa, que ahora mismo no recuerdo su nombre, Kirill, exactamente, con doble R al final, Kirill, gracias Antonio. Kirill, pues a esto no le sienta muy bien, además es muy amigo de Putin, no le sienta muy bien esta separación, este cisma que se ha producido, porque la Iglesia ucraniana, la Iglesia Ortodoxa ucraniana está creciendo a pasos agigantados. Ya se cuentan alrededor de 7.000 iglesias en Ucrania, de Iglesia Ortodoxa, mientras la rusa tiene 12.000. Entonces están viendo que hay un crecimiento muy grande de la Iglesia ucraniana, y este señor, Kirill, pues eso no lo puede permitir. Y dicen los analistas que detrás de toda esta guerra hay una intención religiosa, porque Kiev, la capital, dicen algunos que es como Jerusalén para el cristianismo. Es un lugar importantísimo, es un centro neurálgico de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Entonces no se puede perder eso. De modo que detrás de todo esto hay intereses y motivos religiosos, ¿no? Hay motivos que se nos han escondido, a no ser que los averigües, a no ser que investigues un poco y que escuchemos a los verdaderos analistas de la situación, pues no entenderemos las proporciones de esta guerra, ¿no? Así que no es tanto que Putin quiera anexionarse Ucrania, sino que a nivel religioso quieren anexionar a Ucrania y hacerlos lo que ellos llaman el pueblo ruso, ¿no? Incluyendo también a Ucrania. Pero, como digo, detrás de todo hay motivos religiosos. ¿Cuánto conocíais que había motivos religiosos detrás de esta guerra? ¿Habíais escuchado eso alguna vez? No. Los medios de comunicación no te lo comentan porque no interesa comentarlo, ¿no? Pero eso es lo que dicen los verdaderos analistas de la guerra, ¿no? Que detrás de todo hay intereses políticos, obviamente, hay intereses económicos también, pero sobre todo hay intereses religiosos, ¿no? Entonces tengamos esto en cuenta para analizar, ¿no? las cosas que escuchamos. Entonces fijaos que se nos ha vendido una cosa, pero en el fondo hay otra. Hay motivos escondidos detrás de ese conflicto, ¿no? Fijaos el contexto en el que Santiago está diciendo lo que está diciendo en este durísimo capítulo 4, porque es, yo creo que de los pasajes más duros que existen en la Escritura, ¿no? Hay muchísimos, pero este es uno de ellos. Pasaje durísimo, porque usa términos, si habéis seguido la lectura adecuadamente, usa términos que tienen que ver con la guerra. Fijaos, de dónde vienen las guerras. Chicos, esta palabra tenéis que buscarla ahí en la sopa de letras, guerras, ¿vale? Guerras, los pleitos, dice combatís, lucháis, resistís, amigos, enemigos. Está usando términos bélicos, ¿no? Que uno puede pensar, bueno, Santiago podría ser un poco más suave a la hora de llamarnos la atención, ¿no? Una iglesia que él ha mencionado, como recordáis, en el capítulo 1 y en el versículo 1, aunque lo llama amados hermanos, etcétera, etcétera, son gente que están en la dispersión, gente que han salido de su tierra, de sus casas, de su nación, y están fuera en un ambiente hostil, quizá para ellos, pero aún así mantenían dentro de su religiosidad, mantenían ciertos problemas y graves problemas.
Y ante eso, Santiago les escribe todo esto del capítulo 4. Pero hay un contexto importantísimo y es este, el del capítulo 3, versículo 16 al 18. Y esta es otra palabra que los niños deben de buscar, la palabra sabiduría. Dice, porque donde hay celos, ¿escucháis bien la palabra? Donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, acordaos que el contexto en el que está hablando Santiago es: la lengua mata, la lengua puede herir al hermano, la lengua puede encender un fuego, la lengua es irrefrenable, la lengua tal, y contrasta con la sabiduría. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, la divina, es primeramente pura, después, ¿qué dice? Pacífica. ¿Veis un término opuesto a lo que está mencionando en el capítulo 4? Pacífica, es decir, que produce paz, condescendiente, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz, de nuevo un término opuesto a lo que ha dicho en el versículo 1, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. De modo que lo ideal, dice Santiago, es que vosotros creyentes viváis con el poder de la sabiduría que Dios da, porque la podéis pedir y Él os la va a dar abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice Santiago, y esa sabiduría produce paz, porque se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Os acordáis una de las bienaventuranzas del Señor Jesús? Bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Gente que busca y gente que hace la paz, ¿no? De modo que en ese contexto es en el cual nos está hablando Santiago. En un contexto donde se supone que la iglesia del Señor debe de estar en paz, sin embargo, dice, hay guerras, hay pleitos, hay luchas entre vosotros, porque no estaban disfrutando de la paz. Y esta es otra palabra que los niños deben de buscar ahí. La palabra paz, sabiduría, guerra y paz. Y fijaos en este discurso que hace aquí Santiago a partir del versículo 1, ¿cómo lo va a estructurar? En primer lugar, nos está hablando del origen de los conflictos, y es lo que vamos a tratar en esta mañana. En segundo lugar, nos habla de que hay una insatisfacción en Dios. Los creyentes no estaban satisfechos en Dios y por lo tanto buscaban otra alternativa, lo que Santiago llama en este momento adulterio espiritual. En tercer lugar, dice que el adulterio espiritual despierta los celos de Dios, y en último lugar dice que la única solución es volverse a Dios. Así que estos son los 4 puntos que quiero desarrollar con vosotros en esta mañana. El primero es el origen de los conflictos. Fijaos que, como os decía antes, está usando términos bélicos, términos de guerra. Lucháis, hay guerras, hay pleitos, estáis combatiendo, lucháis, amigo enemigo, resistid al diablo, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Entonces, todo este conjunto de palabras que usa aquí Santiago tienen que ver con una extrema preocupación que tenía Santiago. Si hubiera querido dulcificar su mensaje, hubiera hablado, hermano, como dice por ejemplo Pablo en Filipenses 4, ¿no? Ruego a Evodia y ruego a Síntique que sean del mismo sentir en el Señor. Aunque tiene una carga importante de mandamiento, de pedirle a estas dos mujeres que se pusieran de acuerdo, pero no usa los términos que está usando aquí Santiago, ¿no? Y son términos duros, son realmente términos que nos pueden hacer pupa, ¿no? Y que creo que le hicieron pupa a estos creyentes. Pero está mostrando su extrema preocupación por un problema que estaba atacando a la iglesia del primer siglo y que después de 21 siglos nos sigue atacando a nosotros. Es decir, que no es algo que haya sido solucionado en un momento en el tiempo, sino que nos seguimos manteniendo, ¿no? Y me temo yo que hasta que la iglesia no sea perfecta y esté en la presencia del Señor, seguiremos por los mismos hilos, ¿no?
El hilo de que hay pleitos, que hay guerras, que hay disensiones, que hay enfados, y todo esto, dice Santiago, esto no se puede pasar por alto. Esto no podemos levantar la alfombra y meter el problema debajo y decir no existe. Hay que ponerle solución a este problema, ¿no? Y el problema es que hay guerras entre vosotros, hay pleitos y hay la única solución, versículo 9, acercaos a Dios. Y vamos a ver cómo desarrolla Santiago ese argumento para decir existe esto y la solución es esta, ¿no? Vamos a seguir el libro argumental que está siguiendo aquí Santiago. Fijaos el primer término que él usa, la palabra guerra. La palabra guerra viene de un término que nosotros hemos adoptado también en nuestro idioma, que es polémica. Una polémica es una discusión que hay entre dos personas, entre dos grupos de personas, ¿no? Pues eso viene directamente de una palabra en griego, ¿no? Bien, pues es el término que usa aquí Santiago. ¿De dónde viene? Él está haciendo una pregunta que él mismo va a dar la respuesta. ¿De dónde vienen las guerras? Y aquí, ese término que usa, en primer lugar, tiene que ver con una campaña continua. Es decir, no es algo, un brote que ha surgido por ahí y, bueno, se puede apagar con un extintor rapidito y se acabó. No, es algo que se mantenía en el tiempo. Era algo que no quedaba resuelto, aunque había, porque después usa el término pleitos, que sí tiene una connotación bastante más puntual de algo que ha ocurrido y se ha solucionado, pero después surge otro y se soluciona, surge otro y se soluciona, ¿vale? Esos son los pleitos, pero las guerras, dice, es un estado continuo que tenéis. Estáis viviendo continuamente buscando siempre un tema para polemizar, un tema para buscar una pelea con alguien, ¿no? Que si la música, que si la luz, que si esto, que si la ropa, que si el pelo, que si el tatuaje, que si... Estáis siempre buscando, bueno, no sé si eran los temas que estaban polemizando, ¿no? Pero eran temas que a lo largo de la vida de la Iglesia venimos discutiendo y venimos peleando, ¿no? No, la falda más larga, la falda más corta, ¿no? El pelo de este tamaño, el hombre no puede... y el tatuaje sí, el tatuaje no, y venimos peleando, y se mantiene como una guerra continua a lo largo del tiempo, ¿no? Pero luego hay batallas, esos pleitos, esas cosillas que surgen, que se solucionan, que son brotes de antagonismo, ¿no? Entre las personas pero bueno, que hay ahí un pequeño pleito, se logra solucionar o no, y después viene otro. Cuando Israel, en la época de los jueces, andaban siempre, también entre ellos, peleándose entre tribus, en algún momento hay peleas entre algunas tribus, hay un autor que me gusta lo que dice, en las guerras entre hermanos, las polémicas entre hermanos, no puede haber vencedores y vencidos. Todos deben ser vencidos para que Dios triunfe. Repito la frase porque es muy, muy interesante. En las guerras entre hermanos no puede haber vencedores ni vencidos. Todo debe ser vencido para que Dios triunfe. Y esto es importantísimo, que nos metamos esto en la cabeza, ¿no? Es una frase típica para hacer un post de eso de Instagram o de Facebook o lo que sea, ¿no? Pero lo que está preguntando Santiago es, ese estado continuo de que estáis siempre en pie de guerra, ¿a qué se debe? ¿De dónde viene eso? Y él mismo da la respuesta con otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones? Es decir, que él está buscando la raíz del problema, no externo. No en la ropa, en el vestido, en el peinado, en la música, en si el volumen, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si para allá, que si para acá, que si el púlpito arriba, que si el púlpito abajo, que si el púlpito medio, que si sin púlpito, que si el escenario, que si para allá. No está buscando eso. Dice, eso es lo de menos. El problema es algo interno que tenéis vosotros. Y ese algo interno que tenéis vosotros son vuestras pasiones no controladas por el Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? Que Santiago no está apuntando a los temas en concreto, sino que los temas son las consecuencias de algo interno, de una raíz profundamente espiritual que había ahí, y son esas pasiones que generan un malestar y que generan un disestar. Un disestar es un sentimiento o una condición interna
que no te permite estar tranquilo, que no te permite estar libre, sino que siempre te genera esa inquietud, ese buscar la polémica, el buscar dónde puedo polemizar con este, polemizar con la otra, buscarle la vuelta a esto, buscarle... Y ese es un estado, dice Santiago, es un estado pasional vuestro, que tenéis ahí dentro, porque son pasiones que combaten en vuestros miembros, es un problema interno de cada uno, no busquemos la culpa en el otro, sino busquemos la culpa dentro de cada uno de nosotros, ese disestar que tenemos cada uno de nosotros, esa autohostilidad continua, autohostilidad, de una guerra conmigo mismo, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, no estoy de acuerdo con que se haga así, no estoy de acuerdo. Y eso genera siempre dentro de nosotros una autohostilidad. Y uno siempre está inquieto, siempre está polemizando dentro de sí mismo, buscando superar una batalla ficticia, superar una guerra, superar un pleito. Y esa polémica interna que no nos deja descansar, que siempre nos produce taquicardia y nos produce malestar, y nos produce tensión, y nos produce ansiedad, y nos produce tantísimas cosas que el mundo la está sufriendo hoy día, pero lo lamentable es que lo suframos la Iglesia de Cristo cuando deberíamos disfrutar de la paz del Señor entre nosotros. Y en nosotros, en primer lugar, ¿no? Pero cuando esas pasiones no están controladas por el Espíritu Santo, cuando no están sometidas al Espíritu Santo, es cuando vienen las guerras, los pleitos, que primero se han generado dentro de mí y que automáticamente cuando me relaciono con el otro, voy a generar un pleito, una guerra y una contienda. Cuando el pecado entra en el mundo, se producen muchas fracturas, ¿no? Pero una de ellas es del hombre consigo mismo, es una fractura psíquica. ¿Qué le dice Dios a Adán? Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué contesta Adán? ¿Os acordáis? Tuve miedo y me escondí. ¿Cómo que Adán tiene miedo de Dios? Si en un versículo antes se decía que Adán y Dios paseaban por el huerto. Y ahora de pronto Adán tiene miedo. ¿Miedo de qué? Se ha producido dentro de sí mismo un choque, una fractura, algo se ha producido a nivel psíquico que Adán empieza a sentir miedo. Cosa que nunca antes había experimentado, porque estaba en la paz del Señor, estaba en el Edén, ¿entendéis? Pero, ¿qué ocurre después? Cuando le pide explicaciones, ¿qué has hecho? ¿Qué hace Adán? La mujer que me diste. Es decir, él tiene un conflicto con sí mismo, en primer lugar, tiene miedo, y ese miedo provoca que le eche la culpa ¿a quién? A la mujer. La culpa la tiene ella. No solamente ella, la tienes tú que me diste a esa mujer. ¿Os dais cuenta? Una fractura sociológica. Primero una fractura psíquica y después una fractura sociológica del hombre con el prójimo, ¿no? Y todo esto es consecuencia del pecado. Bien, pues esa polémica interna, esa autohostilidad continua, dice Santiago, eso está haciendo el servicio militar en tu mente. Está ahí metido en tu mente continuamente y es un servicio militar continuo. Yo no he hecho la mili por circunstancias de enfermedad, pero los que habéis hecho la mili sabéis de qué estoy hablando, ¿no? El permanecer durante ciertos meses o un año y pico, lo que correspondiera, el estar haciendo el servicio militar y de allí no podías salir, nada más que cuando te dieran el permiso necesario, ¿no? Y luego ya cuando jurara bandera y todo lo demás. Pero tenías que estar allí instruyéndote y formándote para la guerra. Pues ese es el término que usa aquí Santiago, ¿no? Cuando dice, las cuales combaten en vuestros miembros. Están haciendo una campaña de servicio militar en vuestra mente. Pero ¿qué ocurre? Que esa pasión que hay dentro, dice, genera codicia, versículo 2, codiciáis. Una codicia no satisfecha. Y esta es otra palabra que los niños deben de buscar ahí en su hoja. Satisfacción. Codiciáis y no tenéis. Estaban deseando cosas. Estaban deseando conseguir cosas, pero no las tenían. Por lo tanto, hay una insatisfacción. La palabra satisfecho
está compuesta de dos términos en latín, esto es una clase de lengua española gratis, ¿no? De dos términos en latín significa hacer completo. Satis es completo y factum, satisfactum, es hecho, hecho completo, ¿no? Una cosa insatisfecha significa que no está completa, ¿verdad? Y ese es el término que se usa aquí para codicia. Estaban insatisfechos, no llegaban a conseguir lo que querían. Se habían marcado en su mente un propósito de conseguir esto, de conseguir una posición, de conseguir un proyecto, de conseguir un reconocimiento, pero como no lo tengo, como no lo consigo, como no lo alcanzo, estoy insatisfecho. Ayer hablaba con Andrés de algunos temas que habíamos vivido en el día de ayer, que fue este desayuno de ministerio allí en Torre Don Jimeno, y después por la tarde la marcha y tal. Y veníamos hablando en el coche de algunas cosas y le decía a Andrés, ¿tú crees que si nos quitaran ciertas cosas de nuestra vida religiosa, entre comillas, que nos quitaran ciertas cosas, nuestra fe se tambalearía o no? ¿Se tambalearía nuestra fe? Es decir, supongamos que por circunstancia que sea, como ha ocurrido ahora con la pandemia, ¿no? Muchos pastores se quejan de que hay gente que ya no viene, porque se les ha quitado el culto del domingo, ¿no? Durante ciertos meses, un año y pico, no ha podido contarse por fin. Entonces la gente se ha tambaleado, su fe que estaba basada en el culto, es frágil, se ha tambaleado y ya no creen, porque no hay culto, ya no creen, ¿no? Se han enfriado, no hermano, yo que ya me he enfriado, yo ya no. Cuando le has quitado eso a tu fe, se ha tambaleado. Pero el que mantiene la fe firme en el Señor, se mantiene firme en el Señor, porque el Señor nadie nos lo puede quitar, ¿no? Y esto es lo que ocurría con estos creyentes. Estaban insatisfechos con Dios. Le faltaban cosas. Dios para ellos no era suficiente. Y cuando Dios no es suficiente, hermanos, estamos en un problema. Estamos en un grave problema. Porque, ¿cuál era el proceso que estaban siguiendo estos cristianos? Codiciáis, no tenéis. Como no tengo, me cargo a este, me cargo a la otra, lo quito del medio, la envidia me quema, esta otra palabra que tenéis que buscar ahí, envidia, la envidia me quema, se desea la muerte del otro, que ojalá no lo tuviera, ojalá no tenga lo que tiene porque yo no lo puedo tener. La envidia consiste en desear lo que el otro tiene, pero si no lo puedo conseguir, ojalá que el otro tampoco lo tenga. Fijaos el componente profundo de la envidia. Entonces se desea la muerte, dice, estáis deseando la muerte, que yo no sé si llegarán al punto, no creo, porque dice, matáis y rey de envidia, no creo que llegarán al punto de asesinar a gente por su pasión, pero vete a saber lo que podía haber ocurrido. De modo que están insatisfechos, y esa insatisfacción, ese deseo de más, le conducía a decirle a Dios, Dios, quiero más, quiero un poquito más de esta cosa legítima, que puede ser legítima entre comillas, pero su intención, su verdadero motivo para pedírselo a Dios era un motivo que quería ocultarle a Dios, que para los demás puede estar bien, puede sonar bonito, puede sonar religioso, puede sonar loable, pero en el interior hay otro propósito diferente. Y eso solamente lo puede discernir Dios. Entonces dice, pedís, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Os dais cuenta? Es decir, estaban pidiéndole a Dios cosas que a ellos les llenara, que a ellos les hiciera sentirse. Y dice Dios, ese no es el motivo, no te lo voy a dar. Se enfadan porque Dios no les contesta su oración, se enfadan porque no han conseguido, se enfadan porque tienen motivos incorrectos, y viene el salmista y nos dice en el Salmo 37:4, deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero esta gente, ¿qué estaba haciendo? Se estaban deleitando ¿en qué? En otras cosas. Deleites de cosas externas,
deleite de posiciones, deleite de nombres, deleite de títulos, deleite de conseguir, deleite de anhelar, deleites de, dice Santiago. Claro, le estáis pidiendo a Dios eso porque estáis insatisfechos, porque cuando alcanzáis esto queréis un poquito más, y después un poquito más, y después un poquito más, y dice, se acabó, no te lo voy a dar. Entonces os enfadáis, os ponéis mal, os ponéis tristes, o sentís envidia, y se produce todo lo que se produce. Cuando la Biblia dice que te deleites en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La gente estaba gastando en deleites, y no estaban disfrutando del deleite completo que hemos recibido en Cristo. Estamos buscando cosas externas. Estamos buscando algo que les llenara, algo que adornara su fe y que por lo tanto le diera sentido a su fe. Cosas externas, ¿os dais cuenta? Y ese era el problema que estos creyentes tenían, de que estaban deseando cosas que les llenaran, que no estaban satisfechos con Dios, que para ellos Dios no era suficiente. Y a lo mejor no sé si cantarían el himno este de Jesucristo basta, ¿no? Que cantamos nosotros. Que ojalá no lo creamos, que Jesucristo basta. Pero ellos dicen, no, está bien, yo creo en Dios, yo soy religioso, pero necesito un poquito más, necesito algo. Y cuando ese algo no lo tengo, mi fe se derrumba. Mi fe no tiene sentido. Dios me ha traicionado, ¿no? Y esa insatisfacción en Dios produce el adulterio espiritual. Versículo 6. Como no lo encuentran en Dios, lo buscan afuera. ¿Os dais cuenta? No lo encuentro en Dios, no te preocupes, Dios, me lo voy a buscar por fuera. Y por eso, Santiago usa términos tan duros como este de llamarlos adúlteros. Cosa que ya se había dicho de Israel en la antigüedad, ¿os acordáis? En el libro del Deuteronomio, en el libro de Ezequiel, etcétera, etcétera. Dios continuamente llama a su pueblo adúltero, pueblo que se ha ido con otros dioses, ¿no? Y la insatisfacción de mis pretensiones, la insatisfacción de mis caprichos espirituales, que Dios no me concede, lo quiero satisfacer en otro sitio. ¿En qué sitio lo debo buscar? ¿Con mis hermanos creyentes? ¿Con mi hermano en la fe? No, lo busco afuera. No lo busco en Dios, lo busco afuera. De modo que, como sé que el mundo me va a conceder a manos llenas mis ansias, me va a satisfacer, aparentemente me va a satisfacer, busco en el mundo aquello que Dios no me puede dar. Y a eso la Biblia lo llama, ¿sabéis cómo? Adulterio espiritual. Porque como Dios no me da lo que necesito, lo busco afuera. Como en mi casa no me da mi mujer o mi marido lo que necesito, lo busco fuera. Como en la casa de Dios no encuentro lo que necesito, lo busco en la casa del diablo. Como la fe en el Señor no me da lo que yo necesito, lo busco en el sistema del mundo. Y Santiago dice, sois adúlteros. Estáis buscando la amistad con el mundo. ¿De verdad, hermanos, no tenemos bastante con Dios? ¿De verdad necesitamos algo más que Dios? ¿De verdad no nos creemos esto que cantamos de Jesucristo basta? ¿Que Él es suficiente? ¿De verdad no me he entendido el versículo de Colosenses cuando dice Pablo que estamos completos en Cristo? ¿No hemos entendido eso? ¿Que necesitamos ir al mundo a buscar cosas que nos den la vida, que nos den ánimo, que nos pongan las pilas? Buscamos en el mundo cosas, ¿sí o no? Que nos den satisfacción, que nos hagan sentir bien. Me imagino a Dios mirándonos desde el cielo diciendo, mira los caminos del mundo, buscando deleites en el mundo, cuando tengo el cielo lleno de deleites, cuando yo soy tu deleite, cuando yo debo de ser tu deleite. Sin embargo, está buscándolo con otros. Abrazamos muchas veces maneras de pensar, maneras de actuar de dudosa procedencia, que sabía que huele a mundo, huele a basura del mundo. Y buscamos esas cosas, porque nos satisfacen temporalmente. Luego, las consecuencias serán desastrosas, ¿no? Y abrazamos ese sistema psicosocial del mundo que nos atrae, que nos hace sentirnos bien, que nos hace sentirnos realizados.
Y dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El que no es conmigo es contra mí, dice Jesús. Esta otra palabra que los niños se me ha olvidado decírselo, deleitarse, debéis de buscarla ahí, deleitarse. Dice Santiago, el que quiere ser, el que desea ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y este querer ser no es decir, bueno, voy a intentar, no, es haber meditado muy bien, haber considerado muy bien y haber reflexionado muy bien lo que voy a hacer. Es decir, que de manera consciente voy a cometer adulterio espiritual. De manera consciente me voy a buscar la satisfacción en el mundo. Me la voy a buscar en el mundo porque Dios no es suficiente. Su gracia no es suficiente. Necesito algo más. Entonces, como necesito algo más, lo busco en el mundo. Y dice el Señor, el que no es conmigo es contra mí. Mateo 12:30. El que no está conmigo está contra mí. Y dice Santiago, eso que estáis haciendo, de iros al mundo, de haceros amigos del mundo, de que el mundo os satisfaga, de que Dios no sea vuestro deleite, vuestra satisfacción, ese adulterio espiritual lo que hace es despertar los celos de Dios. Uno de los nombres que aparece en el Antiguo Testamento refiriéndose a Dios, y además aparece muchas veces, es Dios celoso. ¿Pero es que no pueden tener celos? Pues a lo mejor no se debe tener celos, pero si yo veo a un tío, perdóname la expresión, que viene a mi casa a llevarse a mi mujer a salir a tomar una cerveza, y viene otro día con un ramo de flores, y viene otro día con una caja de bombones, y viene otro día con un cheque de Amazon para que se compre un vestido, y viene con no sé qué, el primer día viene, el segundo no sé si pasa por la puerta, ¿no? Pero hay que tener libertad, ¿no? Que llame a quien quiera. Pero es que es mi mujer. Y si voy a consentir que un tío pase por la puerta y le regale flores, le regale bombones, le regale un cheque y se la lleve de tapas, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras yo estoy en mi casa fregando platos, por ejemplo, ¿no? Dios dice, Deuteronomio 32, Dios es un Dios celoso que no va a compartir a su pueblo con nadie. Con ningún Dios no lo va a compartir. Sin embargo, Israel decidió irse en pos de dioses ajenos. Así le fue a Israel. Y Santiago está diciendo lo mismo. Os estáis haciendo amigos del mundo y estáis siendo enemigos de Dios. Estáis yendo en pos de lo que el mundo os ofrece. El mundo os atrae más que Dios. Y claro, Dios siente celos. Deuteronomio 32. Un Dios celoso que no va a compartir a su esposa con nadie. Y reclamamos nuestra libertad. No, pero yo necesito salir de casa. Yo necesito respirar aire fresco. Yo necesito expandirme en el mundo. Y me imagino, perdonadme un poco la burda expresión, pero me imagino a Dios en su casa mirándonos como nos vamos por la puerta con otro. Imagínate, a Dios con los brazos cruzados mirando y diciendo, mírala, mira a mi esposa, se está yendo con otro. Porque ha decidido irse con otro. Cuando aquí en casa tiene de todo, tiene bombones, tiene flores, tiene cheque de Amazon, tiene, ¿entendéis? Y es otra palabra que los niños deben buscar, celos, celos. Y esta palabra también, gracia. ¿La reacción de Dios cuál es? Versículo 6. Él da mayor gracia. ¿Qué pasa? ¿Que no es suficiente lo que te he dado? No te preocupes. Toma más. ¿Qué pasa? ¿Que viene otro a ofrecerte cosas bonitas, cosas atractivas y prefiere irte con él? Espérate, te voy a dar yo algo mucho mejor. Y da mayor gracia. Pero aún así, hay algunos que se mantienen en su soberbia y dicen, no, yo me voy, me da igual lo que me ofrezcas, yo me voy. Y se marchan. Por eso dice, Dios resiste, y aquí la palabra resistir
tiene que ver con hacer un despliegue militar, de nuevo un término bélico, hacer un despliegue militar para comenzar una batalla. Aquí, de nuevo, Dios se planta y dice, no, un momento, aquí, hasta aquí hemos llegado. Y al soberbio no lo deja. Y resiste a ese soberbio. Sin embargo, dice, da gracia a los humildes. El que se siente atraído cuando Dios le llama la atención, le dice, despierta. A ver, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si mira lo que tienes en casa. ¿Por qué te marchas con otro cuando mira lo que tienes en casa? Mira el despliegue de mi gracia. ¿Qué le ocurrió al hijo menor de la parábola? Se marchó de cosas cuando lo tenía absolutamente todo. Todo. No le faltaba nada en la casa de papá. Sin embargo, decidió irse al mundo para experimentar otras cosas. ¿Y cómo acabó? Revolcándose entre los cerdos. La mayor degradación para un judío. Y luego, cuando vuelve, el padre, ¿qué hace? Hace un despliegue de su gracia y lo viste, le da el anillo, le pone sandalias, le mata el becerro gordo para comer, le hace una fiesta. Pero no hace una fiesta en honor del hijo, le hace una fiesta en honor del propio padre que había encontrado a su hijo. Y hace esa fiesta. Pero hace ese despliegue de gracia tan grande que para nosotros es un derroche. Perdón, es un derroche. Sin embargo, así es como actúa Dios. Cuando ve que su gente, que su esposa, que su iglesia, que sus hijos se marchan en pos del mundo, Él da mayor gracia. Mira lo que tengo para ti, pero ¿no ves lo que puedes tener en mí? Y da mayor gracia. Y hace lo imposible para que no nos vayamos. Pero puede ser que su gracia nos convenza, nos hacemos humildes y volvemos al Señor. Como dice Jeremías, me has seducido, has sido más fuerte que yo, me has seducido y no me puedo resistir. ¿No? Me has atraído. O, como dice aquí en el versículo 6 al principio, Dios resiste a los soberbios. Gente que dice, no, aún así, aunque me muestres todo lo que me muestre, aunque digas todo lo bonito que tienes para mí, me da igual, yo voy a seguir en mis 13, me voy a seguir yendo con el mundo. Entonces nos volvemos soberbios y salimos a adulterar con el mundo. ¿Y cuál es la solución? Versículo 8. Bueno, versículo 7, someteos a Dios. Esta es otra palabra que debe de buscar ahí, volverse. Volverse a Dios es la única solución. Porque cuando dice Santiago aquí en el versículo 7, someteos pues a Dios, le está diciendo que es un sometimiento por rendición. Por rendición me rindo. Es decirle a Dios, es verdad, me rindo. Me quiero someter a ti. Quiero ser atraído por ti, quiero ser seducido por ti. Quiero que me atraigas con tu gracia es suficiente para mí, me someto a Dios. Y quiero resistir a esos que llaman desde fuera, a ese mundo dominado por el diablo. Quiero resistirlo. Quiero establecer una batalla con él y mantener una batalla defensiva con él, que no venga a atacarme, dice Santiago. Y entonces él huirá de vosotros, porque sabe que contra eso no se puede tener nada. Acercaos a Dios, volveos a Dios. Y ese acercarse a Dios, hermanos y hermanas, es todo lo contrario de lo que ha dicho Santiago en el versículo 1. Hay guerras, hay pleitos, es irse al mundo, es luchar, es las pasiones que tenéis ahí combatiendo, es tal y cual. Pero el arrepentimiento, el acercarse a Dios, consiste en dejar las armas, en deponer las armas, en decir, no voy a luchar más, se acabó. Me rindo ante tu gracia, ante tu amor, y no tengo más remedio que, como dice aquí Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Va a haber un acercamiento mutuo. Va a haber una respuesta también de parte de Dios. Dios no va a permanecer impasivo desde el cielo mirando y diciendo, no, ahora te quedas en el mundo. Dios no rechaza a nadie.
Dios tiene sus brazos abiertos en la puerta de su casa para recibir a todo aquel que quiera acercarse a él. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y Dios abre sus brazos y dice: acercaos a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y ese es el término acercar que usa aquí Santiago. Significa sentirse como en casa. Dios quiere que volvamos a casa. Dios sabe que hemos flirteado con el mundo. Dios sabe que buscamos cosas en el mundo. Pero Dios está esperando en casa diciendo: esposa mía, mira lo que tengo para ti. ¿No es suficiente? ¿No es suficiente mi gracia? ¿Necesitas de verdad algo más en el mundo? ¿Necesitas irte al mundo para tus deseos? Cuando estoy lleno de gracia, cuando puede ser que estés completo en mí, que te he hecho completo en mí. Afligíos, dice Santiago, lamentad. El Salmo decía: mi tristeza se convertirá en gozo. Aquí Santiago le da la vuelta y dice: vuestro gozo se convierta en tristeza. Si no os arrepentís, si no dejáis de buscar en el mundo, si no nos dejamos, hermanos y hermanas, de tonterías y de flirtear con cosas del mundo, y le decimos a Dios: Dios, tú no eres suficiente, tu gracia no me basta, Jesucristo no me basta, y como Él no me basta, me busco por fuera a otros amantes. Eso es soberbia. La humildad es venir delante del Señor y decirle: Señor, aquí están mis armas, aquí están mis guerras, aquí están mis pleitos, los dejo y quiero rendirme y quiero humillarme delante de ti. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Como iglesia, a no buscar al mundo, a buscarle solamente a Él. Amén.